Problema 21. En una fábrica se necesitan 350 mililitros de un pegamento para elaborar un producto. Si necesita producir 1730 productos, ¿cuántos litros de pegamento necesita para elaborar esa cantidad de productos? Para solucionar este problema tendremos que multiplicar ambos datos que nos da el mismo. Los 350 mililitros los multiplicaremos por los 1730 productos y esto nos dará un total de 605.500 mililitros. Pero aquí no acaba, ya la cual el problema nos pide el resultado en litros, así que tendremos que convertir esos mililitros a litros. Lo haremos de la siguiente manera, multiplicando 605.500 mililitros por 1 sobre 1000 y este nos dará como resultado 605.5 litros. En las respuestas, el inciso A es el que acierta a esta. Problema 22. El crecimiento de una población de bacterias está dado por la siguiente tabla respecto al número de bacterias por campo y el número de horas desde la toma de la muestra. ¿Qué expresión representa el número de bacterias en función del número de horas? Para tener la solución del problema 22 lo que haremos es sustituir el valor de x en todas las ecuaciones, para así saber cuál de ellas es la que nos da como resultado el valor de y, como muestra en la tabla. En este caso sustituiremos el valor de x en el inciso C. Al sustituirlo nos da todos los valores que nos muestra la tabla. Por ende, este es el resultado correcto. Problema 23. El crecimiento de una población de árboles en la Sierra Madre Oriental se representa por la siguiente tabla. ¿Qué expresión representa el número de árboles en función del número de años? Para la solución de este problema utilizaremos el mismo método que utilizamos anteriormente. Sustituiremos todos los valores de x en todas las respuestas que nos brinda el problema y así saber cuál de ellas nos da los valores de y que nos da en la tabla. En este caso sustituiremos el inciso b, lo cual dice que y es igual a 3x cuadrada más 8x más 9. Al sustituirla nos da todos los valores de y como nos lo muestra en la tabla. Así que por ende esta sería la respuesta correcta. Problema 24. En el 2016 empezó a haber la presencia de cocodrilos en la presa Vicente Guerrero. En cuestión de unos años se incrementó la población de estos reptiles debido a la falta de depredadores naturales. Este crecimiento está representado en la siguiente tabla. ¿Qué expresión representa el número de cocodrilos en función del número de años? Para la solución de este problema utilizaremos el método siguiente. Sustituiremos todos los valores de x en cada uno de los incisos y así poder ver cuál de ellos nos da todos los valores de y que se representan en la tabla. En este caso agarraremos el inciso d, que dice y es igual a 2x al cuadrado más 2. Al sustituir los valores de x nos dan todos los resultados excepto el primero. Esto es por un error que ya es del cuadernillo. Pero en este caso nos da como resultado en el primer valor 4 en vez de 5. Los demás valores nos dan lo que están representados en la tabla. Así que para este problema la respuesta correcta es el inciso D. Problema 25. ¿Qué expresión representa el doble del producto de la diferencia entre dos variables distintas y una constante? Para la solución de este problema tendremos que ver cuál de los siguientes incisos tiene la expresión que representa lo ya mencionado en la pregunta. En el inciso A tenemos que el doble del producto multiplicado por la diferencia entre dos variables distintas. Esta no sería, ya la cual falta la multiplicación de una constante. El inciso B nos dice el doble del producto de la diferencia entre dos variables sobre una constante. Esta no nos dice lo que nos requerimos. En el inciso C nos dice el doble del producto de la diferencia entre dos variables distintas y una constante. Este sería el resultado correcto. Problema 26.
¿Qué expresión algebraica representa la suma de tres números pares consecutivos? Para la solución de este problema, el primer número es x, el siguiente es x más 2 y el siguiente es x más 4. Al sumarlos obtendremos x más 2 más x más 4. Como resultado obtendremos 3x más 6. Al observar los cuatro incisos, el inciso que tiene esta respuesta es el inciso C. Pregunta 27. La señora Márquez estipuló en su testamento dividiendo sus bienes de la siguiente manera: 2/3 a su hijo único y los restantes 30.000 a la caridad. ¿Cuál es la ecuación que representa la cantidad que asciende a la herencia? Bueno, en esta pregunta no hay que hacer ningún procedimiento en sí, sino lo que tenemos que ver es las respuestas y ver cuál se asigna a X, ya que no sabemos a cuánto asciende la cantidad de la herencia. Por lo tanto, tenemos que descubrir X, lo cual nos da la pregunta D. La pregunta D nos da la respuesta que es 2/3 X más 30.000 igual a X, lo cual nos está diciendo que esto es igual a una incógnita, la cual no conocemos, que es la herencia. Pregunta 28. El doble de la suma de dos números es 32 y su diferencia es 0. ¿Qué números son? Bueno, en esta pregunta lo que tenemos que hacer es buscar dos números cuyo el doble de su suma nos dé 32 y que la diferencia entre estos dos números sea 0, lo cual la respuesta es la C, la cual dice x igual a 8 y y igual a 8. Pregunta 29. Obtener el valor de x y y de las siguientes ecuaciones. La primera ecuación sería 4x más 8y igual a 48 y la segunda ecuación sería menos 2x más 3y igual a 11. Bueno, en esta pregunta lo único que tenemos que hacer es buscar valores que podamos sustituir en las ecuaciones y nos den los resultados que nos están marcando. La respuesta correcta sería B, ya que si sustituimos el 2 donde van las x y los 5 donde va la y, nos darán, y hacemos el cálculo, nos va a dar como resultado 48 y 11. Pregunta 30. Oscar compró 4 pedazos de pizza y un refresco por 152 pesos. Marisol compró 2 pedazos de pizza y un refresco por 82 pesos. ¿Cuánto cuesta el refresco? Bueno, lo que tenemos que hacer en este problema es encontrar el valor del refresco. Para esto tenemos que hacer dos ecuaciones basándonos en los datos que nos están dando. En este caso sería 4p más 1c igual a 152. Y la segunda ecuación sería 2p más 1c igual a 82. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar un número negativo que al ser multiplicado por una de las ecuaciones nos dé un valor para poder reducir términos semejantes y así eliminar el valor de la pizza y poder hacer un despeje para así obtener el valor del refresco. En este caso lo que haremos va a ser multiplicar menos 2 por toda la segunda ecuación, que sería menos 2 por 2p más 1c igual a 182. Ya teniendo el cálculo nos quedaría algo así como menos 4p menos 2c igual a menos 182. Como podemos ver, tenemos términos semejantes en la primera y en la segunda ecuación. Y lo que hay que hacer es reducir términos semejantes. Por lo que el valor de las pizzas, o sea, la p, se elimina completamente y nos quedaría menos 1c menos 62. Simplemente hay que hacer un despeje para determinar el valor de los refrescos, que en este caso está asignado por la letra C. Para eso tenemos que pasar el menos 1 al otro lado. Como el menos 1 está multiplicando aquí, se pasa dividiendo hacia el otro lado, entonces quedaría C igual a menos 12 entre menos 1. Haciendo este cálculo nos quedaría 12 y ese es el resultado. El refresco vale 12 pesos. Pregunta 31. ¿Cuántas aristas tiene el siguiente cuerpo geométrico? Bueno, esta pregunta es muy sencilla, lo único que tenemos que hacer es contar las aristas de la imagen y la respuesta sería D, tiene 12 aristas. Pregunta 32. A, B, C y D son 4 puntos consecutivos y colineales.
M y N son los puntos medios de los segmentos AB y CD, respectivamente. Calcúlese la longitud del segmento MN si AC es igual a 15 centímetros y BD es igual a 25 centímetros. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí es calcular la longitud del segmento MN. Para calcular la longitud de este segmento tendremos que sacar la mitad de los otros segmentos, es decir, la mitad de 15 y la mitad de 25. La mitad del primer segmento AC sería 7.5, mientras que la mitad del segmento BD sería 12.5. Sumando estos dos valores, obtendríamos que la longitud del segmento MN es 20. Una fábrica desea empacar su producto en latas cilíndricas y transportarlas en cajas, como las que se muestran en la siguiente figura. ¿En cuál de los siguientes intervalos se encuentra el mayor número de latas que se pueden acomodar en la caja? Solución. Primero tenemos que sacar el volumen de la caja, que nos daría un total de 0.2644 metros cúbicos. Ahora sacamos el volumen de la lata, que nos da un total de 1215 centímetros cúbicos. Ahora eso lo convertimos a metros cúbicos, que nos daría un total de 0.001215 metros cúbicos. Ahora se divide el volumen de la caja entre el volumen de la lata, nos da un total de 217.61. Por lo tanto, el intervalo es 215 a 220. ¿Cuál es el número de diagonales totales en la siguiente figura? Solución. Se utiliza la fórmula para determinar las diagonales totales de un polígono, que es D es igual a n por n menos 3 entre 2. Sustituimos en la fórmula y nos daría un total de 14. Hallar x si A, B, C, D, E, F y A, P, Q, F son polígonos regulares. Solución. Se observa que la figura formada por los vértices A, B, C, D, E, F es un hexágono regular y la figura formada por los vértices A, P, Q, F es un cuadrado, formándose así un triángulo isósceles donde AB es igual a AP. Y aplicando la fórmula de los ángulos interiores de un polígono regular, se conoce que el primer ángulo, siendo este de 120 grados y conociendo el valor del ángulo recto de 90 grados del cuadrado, se establece una ecuación igualando a 180 grados y determinando el valor de la incógnita x. Ahora, el ángulo y es igual a 180 grados por el resultado de n-2 entre n, lo cual nos daría un resultado de 120 grados. Ahora desarrollaremos la siguiente ecuación. 2x más 120 menos 90 es igual a 180 grados. Una vez desarrollada nos da un total de 75 grados. Encuentra el número de diagonales del dodecágono que pueden trazarse desde todos sus vértices. Solución. Se utiliza la fórmula para determinar las diagonales totales de un polígono, la cual es D es igual a n por el resultado de n-3 entre 2. Sustituimos los valores y nos da un total de 54. Calcular el área de la base y el volumen del prisma pentagonal regular que se muestra en la figura siguiente. Solución. Volumen es igual al área de la base por la altura. El área de la base es perímetro por área entre 2. Una vez hecho esto, sustituimos los valores y nos dará como resultado 90.8125 centímetros cuadrados de área. Ahora solo esto lo multiplicamos por 14 centímetros, que es la altura, y nos da un total del volumen 1271.375 centímetros cúbicos. María regala a su padre un best-seller por su cumpleaños. Elige la encuadernación de tapas duras que tiene forma de prisma rectangular, siendo sus medidas 18 centímetros de largo, 12 centímetros de ancho y 6 centímetros de grosor. Calcula su volumen. Solución. Se aplica la fórmula de área y volumen de un prisma rectangular, cuya fórmula es volumen es igual a área de la base por altura.
Volumen es igual 18 centímetros por 12 centímetros por 6 centímetros, lo cual nos da un volumen de 1296 centímetros cúbicos. Problema 39. Se pretende pintar el área sombreada de la siguiente cancha. Si el pintor cobrara 20 pesos por metro cuadrado, ¿a cuánto asciende el costo de la mano de obra? Considera pi igual a 3.14. Para resolver este problema, debemos saber cuánta área tendremos que pintar. Primero sacaremos el área del rectángulo con la fórmula base por altura. Sustituyendo los valores serían 26 metros por 14 metros. Queda un total de 364 metros cuadrados. Después sacamos el área del círculo con la fórmula pi por radio al cuadrado. Sustituyendo los valores quedaría 3.14 por 2 al cuadrado, que como resultado da 12.56 metros cuadrados. Teniendo estos datos, solo le restaremos el área del rectángulo al área del círculo, que da como resultado 351.44 metros cuadrados. Ahora que ya sabemos el total del área que se va a pintar, vamos a sacar el costo de la pintura para toda esa área. Y para eso multiplicaremos el área total que tenemos por el precio de la pintura, que sería 351.43 metros cuadrados por los 20 pesos. Y el resultado sería la respuesta C, 7.028.80 pesos. Problema 40. Determina la longitud del segmento CC. Para resolver el problema 40, primero que nada, observemos que el triángulo grande es proporcional al pequeño, y así que podemos saber la medida de los lados gracias al teorema de Tales. El primer teorema de Tales dice que si en un triángulo dado se traza un segmento paralelo a uno de sus tres lados, el nuevo triángulo generado será semejante al primero. Sabiendo esto, vamos a acomodar los datos de la siguiente manera. Primero, colocamos una X, que es el dato que no sabemos, y abajo, en forma de fracción, pondremos 0.8 metros, que es una de las medidas del triángulo pequeño en proporción. Enseguida ponemos un igual y al lado pondremos la medida que tenemos del triángulo grande. Para esto sumamos los 3 metros más 1.4, que sería 4.4 metros, y eso lo colocamos donde ya habíamos indicado. Enseguida, colocamos abajo en forma de fracción 1.4 metros, que es la medida de proporción del triángulo pequeño. Una vez que acomodamos los datos, aplicamos la fórmula de 3 simple. Multiplicamos 0.8 metros por 4.4 metros, que es igual a 3.42 metros, y esto lo dividimos entre 1.4 metros. Y el resultado sería la respuesta C, 2.51 metros.